Don Ignacio era un hombre respetado, conocido en toda la región como el agricultor más exitoso que jamás había existido. Su propiedad, vastísima e impecablemente administrada, albergaba no solo miles de cabezas de ganado, sino también algunos de los caballos más rápidos y fuertes de la región. Poseía una gran fortuna y una reputación construida sobre años de arduo trabajo y éxito indiscutible. Su nombre siempre estaba en las conversaciones, en ferias y mercados, como sinónimo de poder y habilidad. Sin embargo, había algo en su vida que lo desafiaba de forma constante e insoportable. Tornado, el caballo salvaje que había adquirido recientemente, era su mayor desafío. Un caballo inmenso, de pelaje oscuro y ojos que parecían mirar directamente al alma de quien se atreviera a acercarse. Tornado, con su naturaleza indomable, había derrotado a todos los domadores que intentaron someterlo, y esto se estaba convirtiendo en una vergüenza para Ignacio. El caballo, a diferencia de cualquier otro, parecía tener un espíritu de resistencia inquebrantable. Ningún domador, por más renombrado que fuera, conseguía siquiera acercarse sin ser derribado. Los intentos de domar a Tornado eran innumerables, pero todos fracasaban de manera espectacular. Esto, para un hombre como Ignacio, que siempre creyó que el poder de su autoridad sería suficiente para controlar cualquier ser vivo, era una afrenta. Y así, en un día caluroso de verano, cuando el desgaste de sus intentos parecía finalmente alcanzar su pico, Ignacio tuvo una idea. Si nadie más podía domar a Tornado, él haría de eso un espectáculo. Haría una apuesta pública. Quien lograra domar al caballo indomable recibiría una gran recompensa. Si nadie lo lograba, él ganaría fama y lucro independientemente del resultado. Tornado de un problema se transformaría en una oportunidad. La fama de la apuesta se extendió rápidamente por la región y pronto domadores renombrados de varias partes comenzaron a aparecer en su finca. Todos creían que podrían ser los elegidos para domar al animal salvaje, pero cada intento frustrado solo parecía poner más furioso al caballo. A cada nuevo domador que fallaba, el valor de la apuesta aumentaba y el espectáculo ganaba más atención. Lo que debía ser un evento simple se convirtió en un evento anual esperado por todos, como una disputa entre los mayores especialistas en domar caballos. Sin embargo, ninguno de los domadores parecía entender que eso no era una simple cuestión de fuerza, sino algo mucho más profundo. Mientras los domadores intentaban y fallaban, una figura silenciosa apareció entre la multitud. José, un hombre ya anciano, con el cabello canoso y la postura tranquila de quien ya ha vivido muchas batallas, se fue acercando de forma desapercibida. No estaba allí para competir, sino para cumplir un propósito mucho más personal. Era un hombre que había dedicado toda su vida a comprender a los caballos salvajes, respetando el espacio y el tiempo de esos animales, sin prisa ni vanidad. José era conocido por haber domado hasta los caballos más indomables, pero siempre con un enfoque diferente al de los otros domadores. Él no era un hombre de palabras grandes ni gestos dramáticos. José creía que, para domar a un caballo, era necesario entender su alma. Sabía que Tornado no sería domado por la fuerza, sino por la paciencia y el respeto. Cuando José se acercó a Tornado por primera vez, no hubo alarde. No intentó agarrar al animal ni forzar una interacción. Al contrario, permaneció en silencio, observando al caballo con atención. Tornado, desconfiado, lo observaba a lo lejos, sin entender la intención del hombre. Sin embargo, había algo diferente en la manera en que José miraba al caballo. Era como si comprendiera la naturaleza de Tornado de una forma que nadie más parecía capaz de hacerlo. José no estaba allí para mostrar su habilidad ni probar algo. Estaba allí para escuchar al caballo.
Durante los primeros días, José se limitó a estar cerca de Tornado, pero sin interactuar directamente. Solo lo observaba, manteniendo siempre una distancia respetuosa pero atenta. Usaba su voz de manera suave, cantando bajito algunas canciones antiguas, aquellas que hablaban de libertad y confianza. Tornado, que antes estaba inquieto y feroz, comenzó a calmarse poco a poco. Aún no se acercaba a José, pero empezaba a mostrar señales de curiosidad. Lo miraba con una mezcla de desconfianza e interés, como si intentara entender cuál era el propósito del hombre. El proceso de confianza entre José y Tornado fue como una danza silenciosa, con pasos dados lentamente, sin prisa, sin fuerza. José nunca forzó al caballo a hacer algo, y eso fue lo que más llamó la atención de todos los que observaban. Tornado, que antes se mostraba intransigente, empezó a comportarse de manera diferente. Él, que ya había derribado a tantos domadores con un simple sacudón de la cabeza, ahora permitía que José lo tocara con mayor libertad. Pero la verdadera transformación estaba en la mirada del caballo. Donde antes había un brillo de desafío y resistencia, ahora había algo más suave, más abierto. Era como si el caballo comenzara a entender que José no estaba allí para derrotarlo, sino para comprenderlo. José pasaba los días al lado de Tornado, siempre en silencio, con gestos lentos y cálidos. Cada día avanzaba un poco más, tocando al caballo con más confianza, sin prisa. Tornado, por su parte, parecía entender esa paciencia. El caballo comenzó a ceder, no por debilidad, sino por elección. Era una rendición silenciosa, una entrega que venía de la confianza construida con el tiempo. Don Ignacio, que ya estaba acostumbrado a ver a los animales como simples objetos a controlar, comenzaba a percibir algo nuevo. Lo que veía ahora no era un caballo siendo domado, sino una asociación que se estaba formando. Tornado no estaba siendo forzado, él estaba decidiendo confiar. Y ese cambio, esa comprensión de que el control no venía de la fuerza, sino de la relación, estaba cambiando la visión de Ignacio sobre lo que significaba dominar. El agricultor, que observaba todo desde lejos, se sentía cada vez más desconcertado. Se enorgullecía de su poder, de su capacidad para controlar la vida a su alrededor, incluidos los animales. Siempre había creído que la fuerza, ya fuera humana o financiera, era la clave para todo. Pero ahora, observando a José y Tornado, comenzaba a cuestionar esas creencias. Nunca imaginó que la verdadera fuerza de un hombre pudiera residir en la paciencia y la capacidad de esperar, de comprender, y más aún, comenzaba a percibir algo que nadie más había visto. Tornado no era solo un caballo salvaje, era un ser con voluntad propia, con un espíritu inquebrantable que solo podía ser tocado por un alma que comprendiera esa fuerza sin querer dominarla. José continuaba trabajando con Tornado todos los días, sin prisa, sin presión. Con cada nueva aproximación, el caballo parecía ceder un poco más. Ya no retrocedía al sentir la mano de José en su melena. Ya no reaccionaba con el miedo y la ira que antes lo dominaban. Cuando José se sentaba a su lado, Tornado permanecía quieto, aparentemente en paz, como si finalmente entendiera que no necesitaba luchar. Y aún así, el caballo no estaba completamente domado. Aún mantenía una parte de su esencia salvaje, pero ahora la compartía con José de una manera que nunca había hecho con nadie. Era un intercambio de respeto, algo que iba más allá de la dominación. Don Ignacio, por otro lado, sentía una mezcla de orgullo y humillación. Nunca imaginó que un hombre anciano, que parecía tan simple y tan pacífico, pudiera lograr lo que él, con toda su fuerza y autoridad, jamás había conseguido. José no usaba látigos ni lazos, no gritaba ni hacía amenazas. Él solo estaba allí, con su calma, con su presencia silenciosa, y eso estaba haciendo que Tornado confiara,
Ignacio se veía perdido, confrontado con su propia incapacidad para entender lo que estaba sucediendo. Siempre creyó que su autoridad era todo lo que un animal necesitaba para someterse, pero José le mostraba algo diferente, algo que nunca había considerado. El evento que había comenzado como un gran espectáculo para mostrar quién dominaba más, ya no era sobre victoria o derrota. Tornado ya no era una cuestión de orgullo para Ignacio, y la apuesta pública que había hecho ya no importaba tanto. Comenzó a ver al caballo de una manera diferente, no como una pieza en un juego de poder, sino como un ser con su propia dignidad y fuerza. La transformación era más profunda de lo que imaginaba. Comenzaba a ver que la verdadera fuerza no venía de subyugar, sino de establecer una relación basada en el respeto y la confianza. Poco a poco, Tornado se volvió más cómodo con José, y la gran revelación llegó en un momento simple. En un día particularmente caluroso, José decidió montar el caballo. Era un movimiento sin prisa, sin la típica fuerza con que otros domadores se lanzaban sobre los animales. Él simplemente se acercó a Tornado, que estaba acostado en la sombra, y susurró algo suavemente. Tornado no dudó. Con una ligereza impresionante, se levantó y permitió que José subiera a su lomo. Eso, para quienes observaban, era un milagro. Tornado no solo estaba calmado, sino que parecía estar en armonía con el hombre que lo había tocado con tanta paciencia. Ignacio, que observaba desde lejos, finalmente comprendió. No solo el caballo había cambiado, él también había cambiado. Lo que había no era una victoria, sino una entrega silenciosa que provenía de una comprensión mutua, algo que había ignorado toda su vida. La escena que se desplegaba ante los ojos de don Ignacio era una de las más surrealistas que jamás había presenciado. El hombre anciano, José, sentado con tanta calma y confianza sobre las espaldas de Tornado, no parecía haber hecho nada más que respetar al animal y escuchar sus señales. No hubo victoria triunfante ni aplausos exagerados. Lo que había allí era solo una armonía silenciosa entre el hombre y el caballo, una alianza que no exigió más que paciencia y respeto. Tornado, que antes era un símbolo de resistencia y fuerza bruta, ahora era un ser que se había entregado a algo mucho más grande. La comprensión de que no toda fuerza venía de la imposición, sino de la colaboración mutua. Don Ignacio, aún observando desde lejos, no sabía cómo reaccionar. Por un lado, sentía una sensación de humildad que nunca había experimentado antes. Él, que siempre creyó que el poder y la autoridad eran suficientes para controlar hasta los seres más indomables, ahora veía que esa creencia estaba completamente equivocada. La verdadera fuerza, se daba cuenta, provenía de adentro, y no era algo que pudiera imponerse ni forzarse. Había sido derrotado, pero no de una manera que lo hiciera sentirse humillado. Al contrario, sentía una profunda admiración por José y por lo que había hecho con Tornado. El viejo domador no había domado a un caballo, había ganado su confianza. Los aplausos llegaron más tarde, cuando José descendió de Tornado y se quedó junto a él, dejando que el caballo se moviera libremente alrededor de su pequeña arena. El público, que hasta ese momento había observado en silencio, estalló en aplausos. Pero José, con su postura tranquila, ni se movió. Sabía que el espectáculo no era sobre él, sino sobre el entendimiento que se había creado entre él y el caballo. Para él, lo más importante era lo que había sucedido en silencio, dentro de él mismo y dentro de Tornado. La confianza no era algo que se pudiera exhibir, solo vivenciar. Ignacio finalmente se acercó a José, con una expresión en su rostro que no estaba acostumbrado a usar: gratitud. Se acercó con una humildad que nunca imaginó sentir ante un hombre común como José. «Nunca pensé que esto fuera posible», le dijo, su voz cargada de emoción.
Pensé que la única forma de controlar un animal como Tornado era con fuerza, pero tú hiciste algo que no sabía que era posible. José lo miró con esos ojos tranquilos de quien sabe mucho más de lo que dice. La fuerza, señor, no está en el control, está en la confianza. Sonrió suavemente, como si esa fuera la lección más simple que podía ofrecer. Ignacio miró a Tornado, que ahora pastaba tranquilamente en el campo. El caballo estaba libre, pero de una forma que nunca había imaginado. No estaba siendo controlado, simplemente estaba en paz, al lado del hombre que lo había comprendido. Para Ignacio, eso era más que un espectáculo, era una transformación, una lección que nunca imaginó aprender. Había sido desafiado por Tornado, pero, en realidad, fue él quien fue desafiado a cambiar su propia visión sobre el poder y el control. Cuando José se preparaba para partir, Ignacio se acercó a él una vez más. «Me has enseñado algo que llevaré para el resto de mi vida», le dijo, casi con reverencia. Pensaba que controlar significaba dominar, pero ahora sé que la verdadera fuerza está en la paciencia, en la comprensión. José sonrió de nuevo, con una serenidad que solo alguien con una vida entera de experiencia podría tener. A veces, el mayor desafío es aprender a dejar ir lo que creemos saber y simplemente confiar. Y con esas palabras, José se despidió, dejando a Ignacio allí, con su caballo Tornado y una nueva comprensión sobre la verdadera fuerza. El viaje de superación de Tornado, que comenzó como un desafío imposible, ahora era visto de otra manera por todos los presentes. Ya no se trataba de domar al caballo, sino de establecer un vínculo de respeto y confianza. Tornado, que antes era un símbolo de resistencia, ahora era un símbolo de asociación. Y don Ignacio, el hombre que había creado una fortuna basada en la fuerza, aprendió que la verdadera fuerza no se encuentra en el control, sino en la aceptación y el respeto mutuo. Tornado y José se convirtieron en ese día en algo más que caballo y domador. Se convirtieron ambos en símbolos de superación y comprensión. Ignacio miró al horizonte, el campo extendiéndose ante él, y sintió algo que nunca había sentido antes, un profundo sentido de paz. Sabía que en ese día no solo Tornado había sido domado, él también había sido transformado, y esa transformación, para él, sería la verdadera victoria. Ahora es contigo. Quiero saber tu opinión sobre todo lo que acaba de suceder. ¿Qué crees que realmente transforma a una persona? ¿La fuerza o la paciencia? Créeme, tu punto de vista es único, y aquí, en los comentarios, puede marcar una gran diferencia. Comencemos un verdadero debate, compartamos experiencias y crezcamos juntos. No olvides dar like e inscribirte también, porque cada paso que das aquí es un paso hacia más contenido inspirador como este. Sé que estás listo para continuar este camino. Vamos juntos, en el camino de la transformación.